el nuevo gobierno que estaba entrando acá por los españoles. Es la fecha de su fundación española. Ahora, ¿qué es de lo que nos habla Génesis 1 del versículo 2 en adelante? Génesis 1:1, y hay un error de comprensión lectora básico. Génesis 1:1 nos dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero a partir del 1:2 cambia. Hasta ahora hay muchos teólogos que discuten, que argumentan y dicen: no, simplemente el 1:1 te dice la información general, y al partir del 1:2 te empieza a describir cómo es que Dios lo hizo. Pero no tiene sentido, porque si Dios crea la tierra, no tiene sentido que Él haga algo desordenado y vacío, porque si algo aprendes a reconocer de Dios de inmediato es que Dios es un Dios de orden. El universo, los científicos, por más escépticos que sean, terminan reconociendo, son honestos, de que no pudo salir todo esto de la nada, tuvo que tener un origen, tuvo que haber una mano, una mente inteligente detrás, porque tanto orden no se pudo dar de manera espontánea. Espontáneo. No se pudo dar por accidente. Entonces, no tiene sentido que Dios haya creado la tierra y la haya hecho desordenada y vacía, que es como está traducido. Ya lo hablamos alguna vez. Esto viene del original tohu vabohu, y en realidad tohu vabohu, que es una frase que no aparece mucho en la escritura, apenas en dos lugares. Una es en Génesis 1:2 y otra es en Isaías capítulo 14. Tohu vabohu en realidad lo que dice es arruinado, quemado, destruido. Lo que te describe esa frase es un lugar después que le ha caído una bomba atómica. Eso significa tohu vabohu. Entenderán por qué no aparece mucho en la escritura. No habían bombas atómicas en ese tiempo. Y una guerra, por más catastrófica que fuera, no llegaba a ese nivel de destrucción, porque no había la tecnología para hacer esa destrucción. Sin embargo, aparece en el versículo 1:2 de Génesis y aparece en el capítulo 14 de Isaías. No tiene sentido que Dios haga algo y lo haga así. No tiene sentido. Hay otros que sostienen, está en la teoría de la brecha, que en lo personal a mí me parece la que da más sentido. Pero ustedes saben de que yo les comparto las diferentes posturas que hay y a cada quien elige, porque todos tienen sus defensores y dentro de esos defensores hay gente de Dios. Entonces yo tampoco puedo ningunear a hombres de Dios tremendos, ¿no? Puedo no estar de acuerdo con ellos, pero si ellos creen y sostienen ese punto, por algo, ¿no? No voy a ser tan presuntuoso de decir: ay, ya, y la Benijín tan mal. No, pues, algo han llegado a entender, ¿no? Algo conocen de Dios para todo lo que han hecho. Puede que a mí no me parezca, que no comparta, pero defienden ese punto, así que hay que mencionarlo y ya cada quien ve lo que le parece más lógico. Parece más lógico a la teoría de la brecha, que implica justamente que entre el 1 y 2 de Génesis, el versículo 1 y el versículo 2, pasaron muchas cosas que están descritas en otra parte de la escritura. Algunos dicen: no, pero no es posible, porque hay que recordar que cuando Moisés escribe, él escribe inspirado por el Espíritu Santo, y que esta inspiración que él recibe del Espíritu Santo es que él ve imágenes, ve como un video, ve flashback, recibe, y él ve: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y ve a Dios ahí creando los cielos y la tierra. Se corta el video y luego aparece la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía. Moisés va escribiendo en el orden en que se le van mostrando las imágenes, va describiendo lo que el Señor le está mostrando.
Pero justamente eso es lo que el Señor le está mostrando. No necesariamente es todo lo que había pasado. Por ejemplo, Moisés en ningún lado y en ninguna parte de esos 7 días de creación escribe en qué día fueron creados los ángeles. Y sin embargo, cuando tú vas a los Salmos, David escribe que mientras Dios creaba, había un coro de ángeles acompañándolo y alabándolo mientras él estaba creando el mundo. ¿En qué momento? Moisés no te lo dice. Moisés escribió lo que se le mostró, lo que él alcanzó a ver. No le mostró a Dios todo, le mostró lo que necesitaba ver. Luego se lo mostró a otros. La fundación del mundo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Ahora un dato curioso aquí. Antes de que el mundo fuera fundado, Él nos escogió. Pero ¿dónde estábamos cuando Él nos escogió? En los lugares celestiales en Cristo. Cristo estaba a la diestra del Padre, su lugar, y dentro de Él estábamos nosotros. Pero ¿cómo así, hermano? Bueno, la Escritura dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Ahora sí, pero la iglesia recién ha existido desde la muerte de Cristo, la resurrección, ¿no? Recién entonces empezó a existir la iglesia. El tiempo es algo que Dios ha creado, hay que recordar eso. Dios habita en un plano de eternidad. Él no está limitado por una línea de tiempo donde hay un punto de inicio y un punto de final. Él vive en un círculo de eternidad. No hay principio y fin. 1000 años son como un día. Él tiene un calendario muy especial, dice el hermano Reinhard Bonker. Tremendo hombre de Dios. Dios tiene un calendario de 1000 años con un solo día. Y ese día es hoy. Tremendo. El único día que hay en ese calendario es hoy. Por 1000 años, hoy. Hoy es el día de salvación. Si oyereis hoy su voz. La fe no es de mañana, la fe es de ahora. El justo por su fe vivirá. Hoy. Este es el momento. No luego, no después. Hoy. Amén. Sí. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. Ahora, el enemigo siempre juega con las personas y algo que él utiliza mucho para oprimir, para incomodar a la gente es el pasado. Casi todos llegan a los pies de Cristo, como les he dicho, en búsqueda de algo, y algunos llegan de algo ya cuando es su última opción. No son pocos los casos de personas que han llegado ya como última opción, que ya intentaron todo. Ay, qué mal, Señor. No, es que es el mundo de hoy, este mundo moderno tan material. No, siempre fue así. En la época de Jesús también era así. Muchos de los que se acercaron a Jesús ya habían intentado todo antes de acercarse a Él. ¿O no recuerdan? La mujer con el flujo de sangre. Dice la Escritura que ya había ido a muchos doctores, perdón a los doctores, ¿no? Pero dice una palabra un poco más puntual, no dice que había ido, dice que había sufrido. Y nadie le había podido ayudar. Había gastado todo tratando de hallar una cura y no lo había tenido. Al final escuchó que y fue y lo tomó. Pensando, si solo tocar el borde de su manto seré sana. Y fue tal como había creído. Antes de la fundación del mundo. Para que fuésemos santos y sin mancha. Hay personas que a veces han llegado a los pies de Cristo después de haber pasado por una serie de experiencias terribles,
que si le dieran a elegir, diría, no quisiera volver a hacer eso, cambiaría mis decisiones, no volvería a vivir eso. Pero lo cierto es que lo vivieron. Y muchas veces el enemigo utiliza esas imágenes para ponerlas en sus mentes y llevarlos a ese momento y mantenerlos atados. Por ello Pablo decía, yo dejando el pasado atrás, y claro que sí, Pablo tenía mucho que dejar atrás. Antes de ser el apóstol Pablo había sido Saulo de Tarso, y ya sabemos cuál era su fama. Tan así que cuando el Señor le habla en el camino a Damasco y luego llama, y dice, ve, ora por él, ¿estás seguro, Señor? Pues mira, déjame que te cuente, ¿no? De repente ahí en el cielo, no sé cómo, los ángeles no estarán haciendo su trabajo, pero espérate, te voy a contar. Este tipo estaba arrestando cristianos por todos lados y los ha hecho matar. Entonces, justamente a eso está viniendo acá a Damasco. ¿Estás seguro que tú quieres que yo vaya y llore para que él recupere la vista? No sé, Señor, pregúntale, ¿no? Pregúntale ahí a Gabriel, alguno de ellos te va a dar el dato. Anda, instrumento escogido me es este. Yo le voy a mostrar. Yo le voy a mostrar cuán necesario es sufrir por causa mía. Para Pablo, y algunos incluso, he escuchado a algunos hermanos que no sé de dónde lo han sacado, entiendo, hay algo llamado la exégesis y otra cosa llamada la eisegesis. Cuando tú permites que la misma escritura te explique, te responda a las preguntas, y lo otro es cuando tú tratas de responderla desde tu perspectiva, desde tu lógica, desde lo que estás pensando. Ahora, ciertamente, tenemos la mente de Cristo, se nos ha dado sabiduría y podemos pedir sin reproche, y Él nos va a añadir más. Somos personas inteligentes, pero en la Escritura tenemos que recordar que se trata de una cultura distinta a la nuestra. Entonces ciertos razonamientos o ciertas cosas que para nosotros pueden ser obvias, no lo eran entonces. Ciertas cosas que a nosotros nos pueden parecer lógicas, para ellos eran muy diferentes. Y entonces a veces no terminamos de entender su lógica porque desconocemos mucho de su cultura. Y para poder entender bien el mensaje, las palabras, las acciones,